no hay muertes maternas, van 15 muertes maternas en el estado. Y de esas 15 van 7 o 6 de tromboembolia pulmonar. Nosotros en el hospital llevamos 3 tromboembolias en un mes. No se murió, pero sí ha habido así un montón. Pero bueno, vamos a hablar acerca de algunas urgencias endocrinológicas. Obviamente las descompensaciones lo son, pero hay algunos otros padecimientos importantes que vamos a mencionar. Son muy poco frecuentes que podamos encontrarlos, incluso difícil de que los diagnostiquemos de manera inicial, pero es bueno al menos saberlo. La tormenta tiroidea va a ser la primera que vamos a mencionar. Y bueno, va a ser un estado crítico y poco frecuente que va a condicionar la disfunción de múltiples órganos por el exceso de hormonas tiroideas. Tiene una elevada mortalidad, sin embargo les digo, es muy difícil que podamos encontrar una paciente como tal con la hormona tiroidea, ¿no? Bueno, ya la fisiología igual, en teoría, sabemos hay una liberación de hormona estimulante de tiroidea, y va a haber la liberación de T3, T4 y calcitonina a nivel de la glándula tiroides. Y eso, pues bueno, ya dependiendo de lo que vayamos encontrando en el laboratorio, podemos identificar los diferentes padecimientos tiroideos que puede tener nuestro paciente, ¿no? La sintomatología es muy variable y es... los pacientes piensan que el hipotiroidismo va a generar secundariamente obesidad, ¿no? Entonces el paciente siempre que está gordito piensa que tiene problemas en la tiroides. Y menos del 3% de los pacientes hipotiroideos tienen obesidad. Realmente es falso que lo cause, ¿no? Dentro de la sintomatología que puede presentar el hipotiroidismo va a haber cansancio, letargia, falta de motivación, depresión, cambios en el estado de ánimo, puede haber elevación de peso. Les digo, no es como tal que vaya a causar obesidad de manera importante, dolor muscular de articulaciones, interrupción del sueño, uñas quebradizas, escasez de cejas, hinchazón de la cara, especialmente alrededor de los ojos, cambios en el fondo de ojo, ronquera, frecuencia cardíaca lenta y contracciones débiles. Va a ser muy difícil que simplemente con la clínica podamos determinar si un paciente es hipotiroideo. Y al contrario, en el paciente que está hipertiroideo va a haber protrusión de uno o ambos ojos, que va a ser el exoftalmos, nerviosismo, dificultad para dormir, insomnio, fatiga, resequedad general, palpitaciones, puede haber diarrea, piel caliente y húmeda, pérdida de cabello, bocio. También la sintomatología va a ser muy variada, ¿no? ¿Qué pacientes podemos encontrar con esta sintomatología sin que específicamente tenga hipertiroidismo? Ya lo hemos comentado, los que utilizan Redotex, por ejemplo, que tienen una cantidad extremadamente alta de hormonas tiroideas, tiene anfetaminas y aparte tiene 20 miligramos de diazepam, ¿no? Que es mucho. Entonces hay pacientes que no tienen alteraciones muy importantes. Hay gente que para poder bajar de peso toman hormonas tiroideas y a largo plazo pues puede generar alteraciones tiroideas importantes. Entonces hay que preguntarle al paciente qué es lo que está tomando. Es bien común que el paciente tome hormonas tiroideas para el control de peso. Actualmente muy socorrido en la medicina estética, ¿no? Sí, claro. Sí, y el Redotex es bien común. Por ejemplo, van a ir en tiempo de graduaciones o en tiempo de fiestas, para que quepan el vestido, se echan el Redotex y bajan y ya después suben mucho más rápido, ¿no? Clínicamente hay características muy especiales que pueden hacernos pensar que el paciente pueda tener hipertiroidismo, principalmente el exoftalmos, o la forma de la cara en los pacientes que tienen hipotiroidismo. Pero le digo, no va a ser siempre así. Yo siempre les pongo el ejemplo porque las pacientes dicen, oiga, no tendré problemas de la tiroides y por eso subí de peso. Pues no es exactamente, les digo que el 3% solamente van a elevar su peso corporal. Le digo, vean a Ana Layevska, es súper flaquita y es hipotiroidea, ¿no? Toda su vida. Entonces no quiere decir, no lo justifiquen, no quieran echarle la culpa al hipotiroidismo. Entonces, bueno, el hipertiroidismo se va a caracterizar por incremento en la síntesis de hormonas y secreción de la glándula tiroides, va a producir niveles séricos de hormonas tiroideas inadecuadamente altos y va a tener una prevalencia del 2%, principalmente en mujeres. Y la tirotoxicosis ya a su vez va a ser las manifestaciones clínicas del exceso de hormonas tiroideas en la circulación. Ya cuando la paciente tiene una sintomatología como tal, ya se considera tirotoxicosis. En cambio, la tormenta tiroidea es la máxima expresión de la tirotoxicosis
y representa una emergencia endocrina muy rara pero potencialmente mortal. Solamente el 1 a 2% de los pacientes con tirotoxicosis desarrollará algún episodio de tormenta tiroidea, pero la mortalidad sí va a ser del 20 al 50%, porque probablemente no haya un diagnóstico adecuado de manera inicial. La tormenta tiroidea lo que va a provocar van a ser alteraciones en el estado neurológico, taquicardia y fiebre asociadas al incremento en la forma libre de las hormonas tiroideas. ¿Y qué es lo que puede desencadenar que un paciente con hipertiroidismo que presente tirotoxicosis haga una tormenta tiroidea? Principalmente la suspensión de medicamentos. Mencionábamos que los pacientes, cuando ya no les dan el medicamento, lo dejan de tomar, y pareciera que es muy sencillo, ¿no? La cirugía, el estado traumático de un evento quirúrgico puede desarrollar una liberación importante de hormonas tiroideas, el trauma, las infecciones, el embarazo, que en un estadio inicial tiene un estado de hipertiroidismo fisiológico, el puerperio, embolismo pulmonar o ejercicio extenuante, y que el paciente no tenga un adecuado control farmacológico. Va a haber casos en los que la tormenta tiroidea es la manifestación inicial de la patología de tiroides. Probablemente el paciente tenga manifestaciones, pero nunca ha ido a un médico o nunca se ha hecho un protocolo adecuado de estudio y llegue con la tormenta tiroidea como tal, que sería el peor de los casos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el paciente que va a llegar con la tormenta tiroidea? Va a tener agitación, principalmente taquicardia, que puede llegar a presentar una fibrilación auricular, va a haber temblores finos, pueden estar más letárgicos que agitados en un caso ya de mayor gravedad, hiperpirexia con temperaturas que pueden alcanzar más de 40 grados centígrados, agitación grave o delirio, taquicardia intensa con insuficiencia cardíaca, y bueno, puede presentar coma, convulsiones o inestabilidad hemodinámica. Hay una escala que es la escala de Borsi-Wartowski para el diagnóstico de la tormenta tiroidea, y tiene varios puntos que debemos de tomar en cuenta de nuestro paciente. Si tiene disfunción termorregulatoria, que de acuerdo a la temperatura que tenga el paciente le vamos a otorgar un puntaje. Disfunción cardiovascular, en base a la taquicardia, la frecuencia cardíaca que presenta el paciente, de 90 a 109 le da 5 puntos, pero de 140 hacia arriba ya le da 25 puntos. La fibrilación auricular, si está ausente o presente. Insuficiencia cardíaca congestiva, si está ausente, leve, moderada o severa. Disfunción gastrointestinal o hepática, que el paciente tenga diarrea, dolor abdominal, náusea, vómito, y en el caso de que sea severa, que presente ictericia. Las alteraciones en el sistema nervioso central, que estén desde ausentes, que otorgarán 0 puntos, leve por agitación, moderada con delirio, psicosis y letargia, y severa si el paciente presenta crisis convulsivas o coma, que ya le va a otorgar 30 puntos. El evento precipitante, si nosotros lo identificamos, 0 puntos si está ausente, o si tenemos bien identificado el evento, le va a otorgar 10 puntos. Y de acuerdo a la puntuación que nosotros tengamos en esta escala, si tenemos más de 45 puntos, la paciente o el paciente tiene tormenta tiroidea. Si tiene de 25 a 44 puntos, es una tormenta tiroidea inminente que va a evolucionar a tal. Y si tiene menos de 25 puntos, una tormenta tiroidea poco probable. También hay criterios de la Asociación Japonesa de Tiroides, que prácticamente nos va a evaluar los mismos parámetros, pero de otra forma, de acuerdo a las combinaciones que tenga el paciente, determinaremos si tiene tirotoxicosis y tiene alguna de las sintomatologías que ya mencionamos previamente. Va a excluirlo si el paciente tiene algún otro tipo de enfermedades que puedan ocasionar que el paciente tenga el deterioro. Los síntomas que estudia la Asociación Japonesa de Tiroides serían manifestaciones del sistema nervioso central, inquietud, delirio, psicosis, somnolencia, letargo, coma, fiebre más de 38 grados centígrados, taquicardia más de 130 o mayor de 130 en presencia de fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar, manifestaciones gastrointestinales, hepáticas, náusea, vómito, diarrea o bilirrubina total mayor de 3. Entonces, dependiendo de eso, pues va a ser si nuestro paciente tiene mucho más riesgo de presentar tormenta tiroidea. ¿Y qué es lo que hay que hacerle a una paciente así? Si llega un paciente que le hacemos la escala, que nosotros sospechamos clínicamente que tiene tormenta tiroidea, y si nos da más de 45 puntos o nos sale que es una tormenta tiroidea inminente, vamos a iniciar el tratamiento con antagonistas de los receptores beta, que inicialmente nos van a ayudar a reducir la taquicardia, la agitación y los temblores finos. Los medicamentos que vamos a utilizar
van a ser de 10 a 40 miligramos vía oral de propanolol, 2 a 4 veces al día en la tirotoxicosis y 60 a 80 miligramos vía oral cada 4 horas en la tormenta tiroidea. Lo que va a hacer este tratamiento es bloquear la conversión de T4 en T3 en dosis altas, y siempre hay que tener cuidado en pacientes asmáticos, aunque también no es como tal que siempre todos los pacientes que tienen asma podamos provocar broncoespasmo con los beta bloqueadores. Tendrían que ser dosis altas y principalmente de metoprolol. El tratamiento específico sería el metimazol, 10 a 20 miligramos vía oral una vez al día en la tirotoxicosis y 60 a 80 miligramos vía oral una vez al día en la tormenta tiroidea. Lo que va a hacer este medicamento es bloquear la síntesis de T4. El propiltiuracilo, que es el tratamiento de erección de la tormenta tiroidea, de 50 a 150 miligramos vía oral 2 veces al día para la tirotoxicosis, 50 a 100 miligramos vía oral en dosis de carga, seguidos de 250 vía oral cada 4 horas para la tormenta tiroidea. Lo que va a hacer es bloquear la síntesis de T4 y la conversión de T4 a T3. Sin embargo, me parece que no existe acá en nuestro país, ¿no? En el caso de que podamos utilizar yodo, 50 gotas de yoduro de potasio saturado, que son 250 miligramos de yodo, vía oral cada 6 horas en la tirotoxicosis grave o en tormenta tiroidea. Lo que va a hacer es bloquear la síntesis y la secreción de T4, y normalmente lo vamos a utilizar en combinación con otros fármacos. En los casos de que el paciente tenga tormenta tiroidea, se asocia a que puedan presentar insuficiencia suprarrenal relativa, y debemos de administrar 300 miligramos como dosis de carga, seguidos de 100 miligramos cada 8 horas de hidrocortisona. Esto para evitar que el paciente presente alteraciones suprarrenales como las que ya vamos a ver más adelante. Pero la otra cara de la moneda va a ser los pacientes con hipotiroidismo, que probablemente sea lo que más frecuente podemos llegar a ver. El hipotiroidismo sintomático realmente es inusual. Si ustedes hacen laboratorios o hacen pruebas de funcionamiento tiroideo, podemos encontrar que muchos pacientes van a tener hipotiroidismo subclínico, ¿sí? ¿Y en qué momento vamos a iniciar el tratamiento al paciente con hipotiroidismo subclínico? ¿A partir de cuánto de TSH? O sea, ¿cuánto es lo normal de TSH que marca el laboratorio? Máximo que 5, ¿no? 5. Entonces, normalmente el tratamiento farmacológico se inicia cuando el paciente tiene una TSH mayor de 10. Las causas pueden ser tiroiditis autoinmunitaria crónica, la administración de yodo radioactivo, los pacientes que tienen nódulos tiroideos y que son sometidos a tratamiento con yodo radioactivo, va a haber una disminución de la función de la glándula y presentan hipotiroidismo. La tiroidectomía, la disfunción hipotálamo-hipófisis o fármacos como el litio o la amiodarona. Y eso es algo muy importante. Hay pacientes mayores que tienen tratamiento antiarrítmico con amiodarona, y uno de los efectos secundarios principales es que desarrollan hipotiroidismo. Entonces hay que tomarlo en cuenta. También los pacientes, por ejemplo, graves en la terapia intensiva, normalmente se les hace el perfil tiroideo porque hacen un hipotiroidismo del paciente crítico y pueden requerir de sustitución hormonal. Las manifestaciones clínicas que se presentan en el hipotiroidismo va a ser sequedad de la piel, astenia, calambres musculares, estreñimiento. Les decía desde un inicio, la obesidad no va a ser consecuencia del hipotiroidismo, y en casos avanzados, hiponatremia. La mayoría de los pacientes con hipotiroidismo podemos encontrar disminución de las cifras de potasio, de sodio sérico, como ya habían mencionado previamente. Miopatía del músculo esquelético, elevación de enzimas musculares, aumento de la catequina sérica. Puede haber derrame pericárdico progresivo e incluso derrame pleural. Eso va a ser dependiendo del control que se tenga de este tipo de pacientes y de las manifestaciones que se vayan desarrollando. Pero el punto ya más delicado, ya cuando el paciente tiene hipotiroidismo, ¿qué sería? El coma mixedematoso, ¿no? Que sería ya la urgencia real. Entonces, el paciente puede presentar mixedema, que va a deberse a la acumulación intradérmica de proteínas. Cuando se asocia a la hipotermia y disminución del nivel de conciencia, se denomina ya coma mixedematoso. Yo tengo una paciente que tiene hipotiroidismo, es hija de un paciente mío, pero la paciente tiene hipotiroidismo de hace muchos años, y ella fue con alguien que le da algún medicamento naturista
y ella dice que dejó de tomarse el medicamento desde hace mucho tiempo. Cuando lleva al señor, habla súper lento, y cuando yo le doy la mano es como si trajera un guante, porque todo está completamente edematizada. Pero bueno, pues ella dice que se siente muy bien, ¿no? Yo le pedí los laboratorios y dijo que algún día se los tomaría, porque el médico que está dando el té ya le dijo que está controlada del hipotiroidismo. Entonces, bueno, pues, algún día. El tratamiento, cuando un paciente ya presenta coma mixedematoso, va a ser la sustitución de hormonas tiroideas como la levotiroxina, y se va a administrar vía oral en una dosis diaria única de 50 microgramos a 200 microgramos. Normalmente la levotiroxina viene de 100 microgramos, eso va a depender. La dosis inicial va a ser de 50 microgramos día, que se aumentará en incrementos de 50 microgramos día cada 3 a 4 semanas. La dosis se determina de acuerdo a los niveles séricos de TSH. En hipotiroidismo grave se recomienda tiroxina intravenosa de manera inicial, aunque acá no hay intravenosa, ¿no? Si llega un paciente así, lo que se tiene que hacer es dar tratamiento vía oral a dosis altas. Y esto se recomienda más porque ahí va a haber hipomotilidad gastrointestinal. En el caso de que pudieran conseguir, la pauta inicial es de 250 microgramos IV, seguida de una dosis de 100 microgramos al día siguiente y posteriormente 50 microgramos. Pero se puede dar tratamiento oral con T3 en caso de depresión del estado de alerta, 25 microgramos cada 12 horas hasta que el paciente despierte. Cuando llega un paciente con coma mixedematoso que ya está corroborado, si obviamente no tenemos tratamiento intravenoso, hay veces se recomienda la administración de 200 microgramos vía oral, iniciarla cada 12 horas hasta que el paciente tenga una adecuada respuesta. Y otra de las patologías frecuentes que aquí sí podemos encontrar, incluso como lo mencionamos en algún momento con los pacientes sépticos, sería la insuficiencia suprarrenal. En el caso de los pacientes graves o los pacientes que tienen padecimientos crónicos ya severos, pueden hacer una insuficiencia renal del paciente crítico y pueden tener manifestaciones que pongan en riesgo la vida. La glándula suprarrenal va a desempeñar un papel importante en la respuesta de adaptación al estrés. Lo que va a hacer es la liberación de glucocorticoides y mineralocorticoides que van a promover la disponibilidad de la glucosa y mantienen el volumen extracelular. Van a liberar catecolaminas que mantienen la circulación. Por eso cuando el paciente está chocado y está con sepsis o está con pancreatitis o en un estado de choque profundo que a pesar del medicamento no mejora, esa sería la explicación de por qué le vamos a iniciar hidrocortisona, porque a nosotros estimular con hidrocortisona el paciente tendría que comenzar a mejorar la producción de catecolaminas y el estado de choque se rompe más fácilmente, ¿no? Ya decíamos, en la sepsis, si el paciente tiene dosis muy altas de vasopresor o incluso en cualquier estado de choque tienen dosis altas de vasopresor, agregamos hidrocortisona 100 miligramos cada 12 horas y se observa una disminución importante del requerimiento del vasopresor prácticamente de manera inmediata cuando se administra. Bueno, la glándula suprarrenal va a estar dividida, va a tener tres zonas, la zona glomerular, la fascicular y la reticular, y cada una de las zonas va a tener una función específica para la producción de mineralocorticoides en la zona glomerulosa, que lo que va a hacer es la regulación del equilibrio sodio-potasio, hace que los riñones retengan sodio y agua, excreta potasio en orina, incrementa el volumen sanguíneo y presión arterial y el equilibrio de electrolitos. En la zona fasciculada va a estar la producción de glucocorticoides que van a aumentar la glucosa en sangre, estimulan la gluconeogénesis, inhiben el uso de glucosa y promueven la lipólisis. Y en la zona reticular se van a producir principalmente los esteroides sexuales. Entonces, bueno, el cortisol, la hidrocortisona va a ser el principal glucocorticoide secretado por la corteza suprarrenal y vamos a tener nosotros una producción normal de 15 a 25 miligramos día que en periodos de estrés fisiológico máximo pueden incrementar hasta 350 miligramos día. Realmente no es muy adecuado que tomemos una determinación de cortisol, principalmente en los pacientes críticos, porque nosotros en la terapia no la determinábamos, pero que cuando llegaba el paciente y ya estaba grave, iniciábamos el tratamiento con la hidrocortisona y cuando el paciente se le hacía la determinación ya no era confiable porque ya la teníamos sesgada por la administración del esteroide. La atenuación o pérdida de la respuesta suprarrenal va a causar inestabilidad hemodinámica
porque va a haber una disminución en la producción de catecolaminas y el paciente se va a chocar, va a tener depresión de volumen y alteración en el metabolismo energético. Ya decíamos, ¿no? La sepsis grave y el shock séptico son las principales causas de insuficiencia suprarrenal en el paciente grave. Otras causas son secundarias a VIH, a infecciones micóticas sistémicas o a meningococo. ¿Y por qué nos vamos a interesar en esto? Porque ustedes pueden ver pacientes oncológicos, pacientes desnutridos, pacientes con alguna patología crónica, hipotensos y que no encuentran la razón por la cual el paciente esté así. Algunas causas no infecciosas puede ser la interrupción brusca del tratamiento crónico con corticosteroides. ¿Quiénes hacen esto? ¿Quién utiliza esteroides de manera habitual? Les digo, hay veces llega el paciente, le duele la garganta y le dan esteroides, ¿no? Realmente no sería lo ideal. Pacientes con artritis, pacientes con algún proceso inmunológico que toman de manera habitual esteroide y que de repente lo suspenden de un momento a otro, pueden hacer insuficiencia suprarrenal aguda. Yo tenía una persona conocida que tenía gota, tenía ácido úrico muy elevado, le daba gota, tomaba el sábado, el domingo amanecía con gota y se ponía betametasona, y así lo estuvo haciendo durante años. El paciente tenía una cara así. Hubo un momento en el que dejó de tomar y como ya no hacía gota, dejó de ponerse el esteroide. Y llegó un día al hospital con inestabilidad hemodinámica, se murió. Nadie sabía que él utilizaba betametasona. Yo ya después como que lo deduje, ya me platicaron cómo se dije, pues es que él ya había dejado de utilizarlo, ¿no? Hay gente que con cualquier infección o cualquier proceso respiratorio utiliza esteroides. En los bebés. En los adultos es súper común. Hemorragia suprarrenal por coagulación intravascular diseminada o tratamiento anticoagulante. Y hay fármacos como el etomidato o el ketoconazol que van a inhibir la síntesis de cortisol, y algunos otros como la fenitoína o la rifampicina que aceleran el metabolismo del cortisol. Pero en los pacientes con VIH y oncológicos van a tener una insuficiencia suprarrenal también. Entonces hay que, en esos pacientes cuando están muy hipotensos se puede dar una dosis de esteroide para que mejore la liberación de catecolaminas. ¿Qué es lo que van a presentar esos pacientes? Hipotensión que no responde a la administración de volumen, hiponatremia, hipercalemia. Sin embargo, las alteraciones electrolíticas son inusuales cuando la suspensión es secundaria, supresiones secundarias renales graves. Entonces, lo que vamos a encontrar principalmente va a ser la hipotensión que no responde a volumen y que va a requerir una alta dosis de vasopresor. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de choque séptico? ¿A partir de cuánto le agregábamos la hidrocortisona? A partir de que teníamos la norepinefrina en 0.5 a 1 microgramo kilo. Entonces, cuando llegamos a esa dosis se agrega hidrocortisona, o cuando ya vemos que empieza a requerir más el paciente, se la tenemos que dejar. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer principalmente con la sospecha clínica ante la hipotensión refractaria líquida o a líquidos o a la elevación gradual del vasopresor. Hay que hacer en teoría una prueba de estimulación rápida de ACTH. Se le administra ACTH al paciente y se determina el cortisol para ver si el paciente está produciendo una cantidad adecuada. Si nosotros encontramos un cortisol sérico menos de 9, el paciente tiene una supresión de la glándula suprarrenal. No, también hacen hipoglucemia, ¿no? Los pacientes con Sí, también pueden hacer la hipoglucemia, porque va a haber disminución en la producción de la hidrocortisol, del cortisol. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? También ahí depende, la guía de sepsis nos menciona 200 miligramos al día de hidrocortisona. ¿Cada cuánto? Puede ser 200 en infusión durante 24 horas, 50 cada 6 horas o 100 cada 12 horas. Nosotros lo vamos a suspender cuando ya el paciente no requiere manejo de vasopresor, pero la suspensión del medicamento debe ser gradual. ¿Sí? Llegamos al momento en el que el paciente ya tiene el vasopresor muy bajo o que se suspende, y en ese momento iniciamos la suspensión de la hidrocortisona. No la quitamos de manera súbita, lo que hacemos es suspendemos la infusión y le iniciamos hidrocortisona 50 cada 8 horas, 2 a 3 días, 50 cada 12 horas, 2 a 3 días, 50 cada 24 horas por 2 a 3 días. ¿Sí? Si el paciente tiene ventilación mecánica, igual hay que esperar a que el paciente se quite del ventilador, porque si nosotros imaginemos que
se quita el vasopresor y le quitan de manera brusca el esteroide, el paciente se choca y hace una hipotensión refractaria a todo y el paciente se muere. Y es lo mismo que pasa cuando el paciente está intubado. Si nosotros le quitamos de golpe la hidrocortisona antes de que extubar al paciente, el riesgo de que se tenga que reintubar y que tenga un retiro difícil va a ser muy alto. Y bueno, esta es una diapositiva que nos muestra cuánto equivalen los esteroides que utilizamos. 20 miligramos de hidrocortisona equivalen a 5 miligramos de prednisona, a 4 de metilprednisolona y a 0.75 de dexametasona. Hay que tener mucho cuidado con los esteroides, realmente no es lo adecuado que los utilicemos de manera rutinaria, ¿no? Hay veces que hay pacientes que tienen, por ejemplo, procesos alérgicos y les dejan esteroides. Ya habíamos dicho cuando vimos lo de anafilaxia, se les deja menos de 10 días para evitar que el paciente se le tenga que suspender de manera gradual. Si lo dejan menos de 10 días pueden hacer el retiro del medicamento, pero yo la verdad es que no les recomiendo que lo utilicen para odinofagia o faringitis o procesos infecciosos respiratorios, porque es extremadamente común la dexametasona cuando al paciente le duele la garganta, a menos que vayan a cantar mañana en el Auditorio Nacional, pues, pónganle una, pero por eso había muchos artistas antes que hacían Cushing, ¿no? Como Lupita D'Alessio tenía Cushing porque ellos utilizaban mucho esteroide, cuando iban a cantar les ponían esteroide y hacían después Cushing por el medicamento. Los pacientes que inician tratamiento por tiroiditis autoinmune también les inician el esteroide a dosis muy altas y comienzan a tener cambios, ¿no? Ya después se baja el medicamento y mejora, pero sí traten de ser muy cautelosos con los esteroides. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No, muy difícilmente van a ver estos padecimientos. Pues bueno, no sé si quieren comentar algo. ¿Ya tienen todos el libro? ¿Ya? ¿Ya le tomaron foto a su código? Aquí está, por ejemplo, el de ella es el 2315. Aquí están los códigos. Van